Ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y, tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas lecturas que la Iglesia nos propone para este primer sábado de mes nos muestran cómo el alma, cuando es complicada, cuando es refractaria a la gracia divina, cuando es un alma racionalista, ¿no?, que se guía más por los principios racionales que ha concebido, por las reglas que han sido establecidas por los hombres, en vez de por la gracia divina. Es un alma que se vuelve encerrada en sí misma, que en el fondo no quiere depender de Dios, en el fondo no quiere estar, por así decir, enfeudada a la voluntad divina, sino quiere hacer su propia voluntad, aparentemente impoluta, perfecta, siguiendo la norma, pero en realidad lleno de orgullo y lleno de vicios también, porque claro, esta regla del sábado era una regla que había sido colocada por los hombres, no se refiere a los 10 mandamientos. Entonces no se podía, habían colocado, ¿no?, estas reglas los fariseos, no se podían caminar más de 200 pasos, no se podía hacer esto, aquello. Entonces, claro, ¿por qué comían los apóstoles los granos? Primero estaba permitido, es decir, si usted pasaba por un campo, podía espigar, es decir, agarrar en la mano, ¿no? No sé si alguna vez lo han hecho, las espigas, ¿no?, de trigo, usted la saca, en fin, de la espiga propiamente, del haste, saca los granos, después los frota y queda el trigo, claro, el trigo sin cocinar, pero es muy alimenticio, ¿no? Y entonces los apóstoles estaban siguiendo a nuestro Señor, curando enfermos, predicando, en fin, haciendo apostolado, ni tenían tiempo muchas veces de comer. Entonces, la ley permitía perfectamente, no es un robo, si uno pasaba a la vera de un sembrado, agarrar unas espigas, bueno, espigar y alimentarse, porque bueno, era un alimento que fortalecía y daba fuerzas para seguir adelante. Entonces, San Beda, uno de los, en fin, de los padres de la Iglesia, que comenta un poco el Evangelio y comenta los trechos de las Sagradas Escrituras, él ridicularizaba a los fariseos, porque le decía, bueno, si no se puede ni siquiera hacer el esfuerzo de espigar para alimentarse, entonces los judíos el sábado no pueden comer pan porque tienen que cortar el pan. Es también un esfuerzo, ¿no?, que hacen con la mano. Y en el fondo, estos fariseos lo que querían era, atacando, digamos, lo que hacían los apóstoles, los discípulos, atacar a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor les pone ese ejemplo del mismo David. Claro, David, el rey profeta, que era tenido, bueno, como una de las máximas figuras de la religión judía. ¿Él qué hizo? Estaba escapando de Saúl, que lo quería matar, ¿no? Y estaba con sus hombres, estaban muertos de hambre, llegaron al templo, ¿no?, y comieron de los panes que se ofrecían en el templo a Dios, ¿no? Y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Pero este ejemplo, digamos, en cierto sentido,
no les convencía tampoco. Entonces por eso nuestro Señor les dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Porque claro, las normas que Moisés colocó fueron colocadas ¿por quién? Fueron inspiradas, ¿no? Por Dios, las colocó Él, pero fueron inspiradas por Dios. Los mandamientos los dio Dios. Dios creó a los hombres que estaban ahí, creó los panes, creó el trigo. Entonces, en el fondo, nuestro Señor les quiere abrir los ojos. En el fondo les quiere hacer un bien para mostrarles que ellos tienen que salir de sí mismos. Y en el fondo, mostrarles cómo esa rivalidad que ellos tenían contra nuestro Señor Jesucristo es porque no querían aceptar los horizontes de fe, los horizontes grandiosos a los cuales nuestro Señor les convidaba. El ejemplo que nos da la Santísima Virgen es justamente el contrario. Un alma dócil a la gracia, un alma no complicada, sencilla, porque el alma que se deja guiar por la gracia de Dios, por las inspiraciones de Dios, es un alma que en primer lugar cumple la ley, pero la cumple de una forma mucho más perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiere es esa ley, es un camino para unirse a Dios. Es decir, es simplemente como la persona que va subiendo en la escalera tiene donde se apoya los brazos, cuando se apoya las manos para no caerse, ¿no? Para evitar que, en fin, se caiga a un precipicio, ¿no? Es, por así decir, una ayuda, pero no es un fin en sí mismo. El fin es unirse a Dios. Y Nuestra Señora en eso fue no solo eximia, sino perfectísima. Siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Y por eso es bonito lo que dice San Pablo en este sentido, ¿no? Dice, ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones. Claro, el pecado nos va apartando, va haciendo que nuestras almas sean refractarias a la gracia divina. Vamos inventando o haciendo argumentos para justificar nuestras malas acciones y nos transformamos en enemigos de Dios. Pero Él los ha reconciliado por medio de la muerte de Cristo, ¿no? Para que sean santos, puros e irreprochables a sus ojos. Claro, Nuestra Señora fue también purificada de la mancha original y fue llena de gracia desde el primer instante de su ser natural por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella siempre vivía, ¿no?, de la fe en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, de la fe en las promesas que Dios hacía en su alma, colocaba en su alma, y siempre, por tanto, era un alma dispuesta a renunciar, dispuesta al sacrificio, dispuesta a acoplar su mentalidad a lo que Dios quería. Entonces pidamos esa gracia en este día, de nosotros no ser almas complicadas, sino ser almas sencillas, no ser racionalistas, confiar en la gracia divina más que en nuestros propios elucubraciones, o ver si esas elucubraciones están de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña, a lo que Dios quiere. Claro, estos fariseos en el fondo tienen una mentalidad protestante, ¿no?, que quieren adaptar a Dios y las cosas de Dios a su mentalidad, ¿no?, a lo que cabe, digamos, en su cabecita, en su razón humana, y no volar hacia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pidamos entonces este primer sábado de mes esa gracia a Nuestra Señora. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.